algunas cuestiones puntuales. Esta primera diapositiva para lo que corresponde a Yardia, los fármacos de primera línea son los que están en la parte de las líneas, las 4 primeras líneas, ¿no? Si bien metronidazol es un fármaco de primera línea, el problema un poco del metronidazol es el tiempo de tratamiento, ¿no? La terapia de por lo menos 5 días. Entonces, hay alternativas que también son pediátricas, porque hay dosis establecidas para niños. A veces no hay la presentación en suspensión, pero se puede fraccionar tabletas, dependiendo de la edad del paciente. Y se puede usar pues monodosis de tinidazol o de secnidazol, como ustedes saben, ¿no? Entonces, con una sola dosis también se puede mejorar un poco el cumplimiento y evitar también un poco los efectos adversos por el uso, digamos, de varios días de metronidazol. Todos los azoles de este tipo, todos los nitroimidazoles, tienen sabor metálico, tienen toxicidad neurológica, dentro de cefalea con algunos efectos adversos. Entonces, dar una sola dosis también ayuda un poco al cumplimiento. El cuarto fármaco es la nitazoxanida. La nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro, ¿no? Recuerden que les preguntamos cuál es el antiparasitario de amplio espectro. Nitazoxanida, porque no solamente actúa contra protozoarios, digamos, no solamente actúa contra la Yardia o la tricomona, por ahí como pueden hacer esto, sino que además actúa en el lindo, ¿no? Incutáneo, ¿no? Actúa contra el Oxiurus, actúa contra Ascaris. Entonces tiene un espectro amplio dentro de lo que son antiparasitarios. Sí, el uso es de 3 días, no es suficiente con un día, pero es una opción interesante para los pacientes desnutridos graves o inmunosuprimidos, donde pueden haber varios parásitos y no uno solo generando los problemas. Y el fármaco alternativo que tenemos es la furosolidona. La furosolidona está disponible, sin embargo, es un fármaco que se utiliza un poco más en infecciones bacterianas, diarrea de origen bacteriano. Ya el tiempo de tratamiento también prolongado y eso, bueno, genera algunas limitaciones. Y el albendazol, al ser usado para el tratamiento del cisticerco, puede cubrir de paso también a la Yardia. No es un fármaco de primera línea, es un fármaco alternativo, pero también funciona. 5 días de albendazol van a erradicar a la Yardia. Entonces, cuando en algún caso clínico discutíamos que había Yardia y había cisticerco, si le estás dando para el cisticerco 14 días, obviamente ya lo barriste a la Yardia, porque la Yardia son solo 5 días de tratamiento. No necesitas agregarle ya, si estás usando albendazol, a usar metronidazol o alguno de estos para una Yardia que coexista con cisticerco. No es propuesto de que eso suceda. Es posible, está descrito, pero no es usual, pero puede suceder. El Ascaris y el Oxiurus, ¿no? El Ascaris lumbricoide y el enteroides vermiculares, ¿no? O sea, los Oxiurus, el Ascaris, tienen un manejo similar. Ustedes saben que en el caso del Ascaris basta una monoterapia con albendazol o mebendazol dentro de lo más conocido para producir la erradicación. El tratamiento es de un día, ¿no? Y sí hay que tener cuidado con las gestantes, son fármacos teratógenos, pero acá estamos hablando de pediatría, ¿no? Y en el caso del Oxiurus, a pesar de ser un gusano más pequeño, necesita, a garantizar la erradicación, repetir la terapia 15 días después, ¿no? 2 semanas después de haber aplicado albendazol o mebendazol. La suspensión, viene en frasquitos de suspensión, viene en tabletas, hay que repetir, ¿no? Además hay otras medidas ambientales, de la ropa, de los familiares, que eso ya no lo vemos, que ustedes lo ven en pediatría. Esa sería la idea de estos 3 parásitos, sobre todo, por frecuencia, ¿no? Yardia, los Oxiurus y los Ascaris. Después, en cuanto a la neurofitosis propiamente dicha, siempre hay que distinguir las lesiones calcificadas que ameritan un tratamiento sintomático de las lesiones vesiculares o granulosas, viables se dice, no el término es viable. Hay que manejar estos términos. Ya viene la pregunta, entonces,
si nosotros tenemos una cisticercosis con lesiones viables, quiere decir que debo aplicar un tratamiento cisticida, o sea, albendazol, pretilbacter. En cambio, si tenemos lesiones calcificadas, el tratamiento ya no es cisticida, el tratamiento es sintomático, o sea, si tiene epilepsia, antipilépticos, si tiene dolor de cabeza, analgésicos, ¿no? Si tiene hipertensión intracraniana, pues será una derivación, vesículo peritoneal, como dijeron, y capaz, si el cuadro es un poquito llamativo al inicio, podría ser manitol, algo que reduce un poco la presión, pero al final tiene que ser quirúrgico el manejo del hidrocefalia. Bueno, pero esos términos recuerden, ¿no? Cisticercos viables, ustedes lo conocen, versus cisticercos no viables, calcificados, que el tratamiento es sintomático. Después las imágenes de la parte inferior tienen que ver con un quiste gigante que genera hidrocefalia, cuadros obstructivos, aumento del tamaño de los ventrículos y el problema de hidrocefalia. Y cisticercos subaracnoideos, ¿no? A veces se llaman racemosos, ¿no? Como racimos de uva, decían que eran. No hay tan exagerado en la actualidad, ¿no? Un poco más raro que hayan cisticercos como racimos de uvas dentro del espacio subaracnoideo, pero sí pueden ubicarse algunos ahí, como se pueden ver, y no generan fenómenos obstructivos tan marcados, pero sí pueden producir arnoiditis, ¿no? Entonces también, les hemos comentado, que hay tres situaciones que contraindican el uso de cisticidas, ¿no? La aracnoiditis, la encefalitis y la cisticercosis ocular. En esos tres casos no se usa albendazol, praziquantel, nada de eso, porque la reacción inflamatoria que va a producir puede dejarlo ciega a la persona o puede producirle pues, una encefalopatía más grave, una encefalitis más grave, lesión neurológica más grave, ¿no? Entonces, en esos casos hay que dar solo el corticoide. Ya una vez que mejora, ya se puede considerar, se controla la inflamación, se puede considerar una alternativa ya farmacológica o quirúrgica, ya depende. Acá están los síndromes. Los más frecuentes, ustedes recuerdan, son epilepsia, la cefalea y hipertensión intracraniana, ¿no? No es para discutir la clínica, porque eso ya es parte de lo que es, digamos, pediatría o la función diagnóstica, pero sí recordar que esto es lo más frecuente. Eso no quita que pueda haber un cuadro psíquico, ¿no? Con alucinaciones, con trastornos del estado de ánimo, con estados confusionales, ¿no? También puede haber. Puede haber, un síndrome meningio que normalmente se asocia a aracnoiditis. Es importante, ¿no? Porque si hay un cuadro meningio, de irritación meningia con los signos meningios, etc., es muy probable que sea una aracnoiditis y no se pueden usar acá cisticidas, que hemos dicho. Igual, el compromiso del nervio óptico, ¿no? El globo ocular contraindica los cisticidas de inicio. Y después la encefalitis es el otro problema donde no se debe usar el cisticida. Esto para el diagnóstico. Generalmente la neuroimagen es el método diagnóstico principal. Y si ustedes recuerdan, pasen. Quedamos 15 minutos, pero ustedes llevan 20 minutos. Y todavía ni he empezado a comer. Y ustedes saben que está prohibido, no es necesariamente por mí, sino que ahí están los letreros, que no se comen helado. Y nos podemos meter en problemas todos, porque vienen están comiendo. Usted decía que en la historia que presentó el primer grupo, que pasamos del primer grupo, decía que las pruebas habían sido negativas, las pruebas inmunológicas o serológicas habían sido negativas. Y a pesar de eso tenía cisticercos. Y a veces sucede al revés, ¿no? La prueba serológica es positiva, pero no hay cisticerco en la cabeza, está en el músculo, pero el cisticerco también está en el músculo. Entonces es importante la neuroimagen, es importante. Para ver, ahí está justamente la viabilidad. El hecho de que esté en degeneración, ¿no es cierto?, puede justificar todavía tratamiento antiparasitario. Viable, obviamente, que está vivo, ¿no? Pero en degeneración puede ser que ya esté muerto y ya simplemente está sufriendo el proceso de reabsorción por el tejido de defensa, por la microbia, los trocitos, qué sé yo. Estamos hablando del encéfalo, ¿no?
pero igual puede justificar tratamiento todavía con cisticidas. Y el que está inactivo, el que está calcificado, si ese pues no justifica el tratamiento. A veces puede quedar serología positiva, ¿no? Pero la visión de la imagen entonces sugiere de que ya ahí no hay, digamos, nada que matar, no hay por qué dar cisticidas. Después, la localización, como habíamos dicho, va a generar la sintomatología. Al ser cortical, compromiso parenquimatoso, incluido regiones de la corteza cerebral, de acuerdo a eso es la clínica, pues, ¿no? Puede haber cuadros motores, crisis parciales, ¿no? Puede haber cuadros de trastornos de la sensibilidad, puede haber alteraciones en la visión o en la audición y puede haber compromiso psíquico, ¿no? Depende en qué área de la corteza se va a ubicar. Ya eso ustedes lo conocen. Y acá está la diferenciación entre uno que está en relación quística viable y una calcificada, ¿no? Y claramente nos establece, para que no se olviden, pues, nos olvidamos a veces del término, que la calcificada es un tratamiento sintomático y la otra un tratamiento cisticida. A veces usa el término etiológico también, o sea, de la causa, pero bueno. Esto nos han explicado también sus compañeros. Cuando hay lesiones quísticas en los ventrículos, si son gigantes o muy grandes, pues obviamente este es un manejo quirúrgico, ¿no? Tiene que hacerse una extirpación. Ya la técnica, eso no lo vamos a discutir, si es neuroendoscopía, si es otra cosa, no viene al caso para nosotros. Y si no son lesiones gigantes, si hay, a pesar de que no es gigante, una hipertensión intracraniana, pues tendrá que hacer cirugía también como medios de primera línea. Ahora, cuando hay varias lesiones, hay que considerar sin aracnoiditis el uso de cisticida. Y esto, que también lo tenemos muy claro, el Western blot puede salir positivo, pero al final la resonancia o la tomografía lo que manda, cuando se comprueba pues, que son lesiones viables o en proceso de degeneración, hay que dar de acuerdo al número de quistes vivos, ¿no? El albendazol solo y a partir de 3 la combinación. Sí lo mencionó alguien en la exposición, recordamos que lo mencionó alguien en la exposición, que bueno, el fármaco de primera línea, le comentamos también para su compañera que algo deficiente de praziquantel, la segunda expositora del primer grupo, que el albendazol es el fármaco tan eficaz o algo más que el praziquantel, es el fármaco de primera línea. Han dicho claramente que si es un solo quiste inclusive, que es un aspecto importante, si hay un solo quiste y le das albendazol, se reduce el riesgo de que haya como secuela convulsiones, ¿no? Menos probabilidad de que el paciente convulsione con un solo quiste que sea tratado oportunamente con albendazol y ya no va a tener epilepsia, no va a ser epiléptico. Ahora, el metabolito del albendazol es el sulfóxido de albendazol, que tienen ustedes descrito, y el sulfóxido de albendazol, que tiene efecto también cisticida, reduce los niveles de praziquantel. Entonces es un problema dar albendazol con praziquantel, porque el albendazol reduce la eficacia del praziquantel. La dexametasona aumenta los niveles de albendazol y reduce los niveles de praziquantel, ¿no? Y entonces el uso del albendazol con praziquantel beneficia al albendazol, perjudica al praziquantel, y la dexametasona beneficia al albendazol y perjudica al praziquantel. Entonces aquí hay una sinergia que podríamos llamar, es una sinergia de suma, no es una sinergia de potenciación. Al dar los dos medicamentos juntos, se van a ayudar, ¿no? Pero la ayuda del praziquantel no va a ser tan buena porque el albendazol lo está bloqueando un poco, lo está inhibiendo, lo está destruyendo. Y si hay dexametasona, con mayor razón. Entonces, hay sinergia, pero lo que debería ser una sinergia de potencia termina siendo una sinergia de suma. El cuadro subaracnoideo puede ser basal, sin compromiso del aracnoide, solamente una ubicación en el espacio subaracnoideo, sin aumento de la tensión, entonces puede justificar tratamiento pues, con albendazol. Si hay aumento de la tensión, puede justificar la válvula, y si hay aracnoiditis, no se pueden utilizar cisticidas, ¿no? Se debe utilizar solamente esteroides. Ya, acá está el cuadro hipertensivo otra vez, ¿no? Y va a depender un poco del nivel de compromiso del aracnoides para quitar o no albendazol o dejarle solo dexametasona.
Y este cuadrito que está acá abajo nos parece que es el más interesante, es el más claro, debemos tener en cuenta. Nos dice que la cistitis del código puede ser parenquimatosa, puede ser subaracnoidea, puede ser intraventricular. Esta de acá justifica derivaciones, pues, ¿no? Y dependiendo si hay múltiples lesiones, puede usarse albendazol praziquantel, porque nos está diciendo que no hay encefalitis, no hay aracnoiditis, sino que hay varias lesiones que están en el ventrículo, ¿no? Habrá que reducir la presión intracraneal, en fin, y la derivación, pero se puede dar los cisticidas. Cuando es subaracnoidea hay dos posibilidades, ¿no? Que las cisternas están a nivel basal, entonces puede requerir la derivación, el uso de esteroides y el albendazol con el praziquantel, no habría problema. Pero si hay aracnoiditis, no están indicados, muy claramente dice acá que no se indican antiemíticos, no se indican cisticidas. Bueno, hay que dar analgésicos, ¿no? Hay que dar antiinflamatorios para los molestias que tenga, hay que hacer derivaciones, como dice aquí, pero no se pueden dar el albendazol ni el praziquantel. Y en el cuadro parenquimatoso hay que hacer el manejo sintomático, ¿no? Con anticonvulsivantes, analgésicos, corticoides, que muchas veces se inician antes. El corticoide se inicia desde 1 a 4 días antes del cisticida, porque si hay varias lesiones, la reacción inflamatoria va a ser importante, porque se va adelantando ya a la reacción inflamatoria. Y el antiemítico, albendazol y o praziquantel, diríamos. Albendazol y o. Albendazol solo, si es que son 2 o menos, ¿no? Y albendazol con praziquantel si son 3 o más lesiones. A veces hay tratamiento de manera quirúrgico que puede ayudar a extirpar algunos cisticercos que están haciendo, como dice ahí, gigantes, efecto de masa, ¿no? Están en el parénquima, pero son grandotes, ¿no? Puede suceder. En cuanto a malaria, que es el otro punto que vamos a ver, de dengue casi no hablamos porque es más manejo de hidratación fundamentalmente y paracetamol. Mi compañero al final nos habló de metamizol, que es cierto, es una alternativa de tratamiento, ya hemos dicho de manera reiterada. El paracetamol es más seguro que el metamizol. ¿Por qué? Porque el paracetamol no es un AINES y por lo tanto no actúa en la causa de las plaquetas, o sea, no agrava la plaquetopenia. En cambio, el metamizol sí es un AINES, sin embargo, su efecto en las plaquetas es pequeño. Entonces se puede utilizar, ¿no? Todavía en un cuadro moderado, si no baja la fiebre o el dolor es importante como el paracetamol, se puede utilizar metamizol. Más riesgoso sería darle diclofenac, y peor, eso se estaría contraindicado si le aspirina, porque la aspirina es un antiagregante aplanetario, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces es un poco la idea de que podría darse metamizol. Y el resto es hidratación, la catorringe, decíamos, es una buena opción. ¿Y es preferible pasar al metamizol o darle una dosis más alta de paracetamol? Debería empezarse por usar la dosis límite de paracetamol. No más alta, sino la dosis límite. ¿Aunque sean pediátricos? No importa, para eso hay dosis pediátrica de paracetamol. ¿Cuál es el problema? La dosis límite no es dosis tóxica, es dosis límite. Si te dicen que es 15 a 30 miligramos por kilo y usas los 30 miligramos por kilo por día, estás usando la dosis límite, no estás en error, estás bien. Ahora que tú dices, no, le voy a dar 50 a ver si responde, esa es otra cosa. No estás dando dosis límite, estás dando lo que tú ya quieres darle a ver si responde. Es diferente, ¿no? ¿Ya? Porque ahí puedes producir la hepatotoxicidad. Entonces ese es el otro problema. Pues la elección, ¿no? Le doy paracetamol y corro riesgo de que le lesione el hígado, que también se daña en el dengue, que también hay aumento de transaminases en el dengue grave, ¿no? Que también estoy agravando la toxicidad hepática, ¿no? O le doy metamizol a una dosis baja, ¿no? Le doy pues unos 10-15 miligramos por kilo por dosis. No hago mucho efecto antiagregante plaquetario, no lesiono mayormente el hígado y controlo capaz bien la fiebre y el dolor. Puede ser, ¿no? Pero eso es decisión del médico, del que trata, pero con criterio. Bueno, ya. Entonces, de malaria siempre nos fijamos un poco en el ciclo, pero no para revisar microbiología o parasitología, sino para ver que los fármacos antimaláricos actúan las aminoquinolinas, o sea, quinina, cloroquina, mefloquina, que son aminoquinolinas,
actúan como esquizonticidas hemáticos, ¿no? También actúa acá el artesunato, pero además de actuar como esquizonticida hemático, el artesunato es una gametocitocida, también ambas cosas hace, ¿no? Entonces eso le da un plus. Estos no son gametocidas, el artesunato sí, hace las dos cosas bien, ¿no? Y eso previene un poco la diseminación de la enfermedad. Y después tenemos a la primaquina, ¿no? La primaquina es un buen esquizonticida tisular, ¿no? Actúa en los esquizontes que están en el hígado, el único en realidad que actúa acá, y además también es gametocida, ¿no? Entonces, esa es una característica importante de estos medicamentos. Después, la importancia de la parasitemia. Tiene doble importancia la parasitemia, ¿no? Un Plasmodium vivax puede ser un cuadro severo de Plasmodium vivax, que puede suceder. Tiene 50.000 pues, Plasmodium por microlitro. Un cuadro severo de falciparum tiene 2 millones por microlitro. Entonces, 2 millones, pues, estamos hablando pues, de 20 veces más, ¿no? De 20 veces más de 20 veces más. Entonces, eso es una cosa. Y la otra es que si yo tengo 50.000, dentro de 50.000, que el 1% sea resistente, ¿no? Entonces, 1% de 50.000, ¿cuánto es? 50, ¿no? 50 podrían ser resistentes. Pero 1% de 2 millones, ¿sí? Es 200.000, ¿no? Entonces, un montón, o 20.000, perdón, un montón son resistentes, la diferencia es abismal. Entonces, el número de los Plasmodium falciparum favorece la resistencia. Entonces, es difícil por la cantidad de erradicarlos y también la resistencia es más probable en este caso. Esta figura está relacionada entonces con los mecanismos de acción que no vamos a detallar mucho, solo de algunos fármacos. Cloroquina, quinina, mefloquina, derivados de quinolina o aminoquinolinas. Hay más, hay lumefantrina, amodiaquina, como dice acá, pero no usamos prácticamente esto en el Perú, está en esquemas extranjeros de países europeos, americanos, ¿no? Entonces acá usamos los tres, entonces ustedes hay que saber. Y todos deben recordar que lo fundamental en las quinolinas es evitar que el grupo M se convierta en hemosolina, ¿no? Al preservar al grupo M, este es tóxico, ¿no? Es como un radical libre, es tóxico para el Plasmodium y lo mata. La tobacona no usamos tampoco. Sí tenemos a la primaquina que bloquea la cadena de transporte de electrones a nivel de la mitocondria, absorción de la primaquina. Sulfadoxina pirimetamina se usa poco, ¿no? Inhibe la vía de síntesis del ácido fólico. Y uno de los más importantes ahorita, que se suma a las quinolinas, justamente a la mefloquina, por ejemplo, es el artesunato. Hay otros derivados del artesunato como la artemeter o la divartinicina, pero nosotros tenemos artesunato. Y tres cosas hace el artesunato, ¿no? Primero, igual que las quinolinas, evita que el grupo hemo se convierta en hemosolina. Segundo, genera radicales libres, una gran cantidad de superóxido, ¿no? Oxidril, los radicales libres, ¿no? Peróxido de hidrógeno. Y lo otro es también una alteración de la cadena respiratoria, ¿ya? En la mitocondria de Plasmodium. Para los casos resistentes de falciparum se usa clindamicina como un agregado a la quinina, por ejemplo. Se usa clinda. La clinda, ya dijimos, es buena porque penetra, tiene una capacidad de penetración interesante, y en este caso actúa como en su mecanismo de las bacterias, inhibe la síntesis proteica, sino que lo hace en un organelo específico del parásito. Ese organelo específico del parásito se llama apicoplasma. ¿Ya? Es propio del Plasmodium, el apicoplasto no está en las bacterias gram negativas, no, ahí solamente hay ribosomas, pero el apicoplasto es una estructura particular del Plasmodium. Bueno, esto es lo que ya dijimos. Ahí están los esquizonticidas hemáticos, particularmente las aminoquinolinas o quinolinas, cloroquina, quinina, mefloquina, también sulfadoxina pirimetamina, que se usa en algunos lugares de figura, todavía no sé dónde se utiliza. El artesunato, excelente, esquizonticida y gametocida, y primaquina por acá abajo, esquizonticida tisular y gametocida. Pues ahí están las características. Ojalá no se olviden cuando preguntemos en el siguiente test. Decimos a él, no se acuerdan. Las preguntas y respuestas. Y las preguntas y respuestas que iba a hacer.
más dinámica la Sí, clase. doctor. muy Allá. Sí, así queremos. Es que si no se duermen sus compañeros, miren. No. Pero pueden, desde aquí pueden empezar. Ya desde aquí preguntitas, doctor. Pero preguntitas de esto los voy a hacer son de números. A ver, no, vamos a acabar. En la próxima volvemos a la dinámica. Ya. Disculpe que te haya cansado. A ver. Hablo por todos en realidad, ¿no? Sí, así ya. Entonces, ya, listo. Entonces, ya. Recuérdenme cuáles son las dos características que yo les pido de acá. Allá, A ver, García, antes de que te diga Ramírez, García. Apellido de tu compañera es el que habla por todo. ¿Cuáles son tu misma mujer las dos características que yo pido de esa diapositiva? el volumen de distribución El volumen de distribución y el y vida media. vida media. Tiene que buscar menos marcado todavía. Vida media. ¿Y por qué pedimos esas dos características? A ver, ¿por qué pedimos eso? Se va tejidos, no sería una cosa que resuelve esa pregunta. Cuidado, porque para los test puede servir eso. ¿Qué te 6 y 20, ¿no? A ver, pero tenemos minutos, ¿está bien? A ver, entonces vamos a plantearlo de otra forma. ¿Por qué primero consideramos importante la vida media? Es muy larga acá, 291 horas. ¿Por qué consideramos importante la vida media? Si es de 291 horas, ¿qué significa? ¿Qué es vida media de eliminación? Tiempo para que su concentración sérica se reduzca a la mitad. Entonces, eso es importante que aquí sea más de 10 días, ¿no? Más de 10 días, pues hasta más de 10 días. Porque eso, ¿qué significa? El intervalo de dosis. El intervalo de dosis, pero el intervalo de dosis, o sea, quiere decir que le voy a dar aquí, miren, si la vida media es de 291 horas, quiere decir que la cloroquina se debe dar cada 15 días. ¿Y cómo se da? ¿Cómo dice el protocolo? Se da así, no va a haber. Una vez al día por 3 días y no se vuelve a dar más. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vida media? Que sea tan larga. Eso. La vida media es tan larga, significa que el medicamento se mantiene en sangre en concentraciones sostenidas por un tiempo prolongado. Porque para que baje a la mitad de lo que está, digamos, acá está la concentración, de lo que está en 200, pongamos 300, ¿no? De lo que está en 300, para que baje a 150 necesita 10 días. Eso quiere decir que el efecto en la sangre es prolongado. Se mantiene a lo largo del tiempo. Esa es la consecuencia. ¿Y de qué depende que en la sangre haya siempre cloroquina, a pesar de que sea 3 días, y que la duración del efecto sea prolongada? Depende del volumen de distribución. La clave de esta vida media larga es el volumen de distribución. El volumen de distribución origina esta vida media larga. ¿Por qué? Este es un fundamento de farmacología. ¿Quieren conversar un ratito? Conversemos, pues. ¿Por qué? Sería porque se acumulan los tejidos corporales y en los... El volumen de distribución es la acumulación en el tejido corporal. Aquí tiene un volumen de hasta 262. Ese es el límite, ¿no? Litros por kilo. 262 litros por kilo. Como dijimos, eso quiere decir que se acumula mucho en el tejido. Entonces, si se acumula mucho en el tejido, eso quiere decir que la eliminación va a ser lenta. Porque como casi todo está en el tejido, cuando el riñón elimina un poquito, es reemplazado por lo que regresa al tejido. El riñón elimina otro poquito y es reemplazado por lo que viene del tejido. Entonces, eso hace que la vida media sea muy larga. El medicamento dure mucho en sangre. ¿Sí? Una dosis o 3 dosis, como se dan, entonces puede tener una duración de casi 15 días. Con las 3 dosis el medicamento dura en tu cuerpo más o menos 15 días. ¿Se entiende? Entonces, esa es la característica de la cloroquina.
Y la mefloquina es un poco más extrema, sobre todo en las dosis de profilaxis, que son un poco más continuas, digamos. La mefloquina tiene un volumen de distribución de ¿hasta cuánto? 19 días. Volumen de distribución, 1460 litros por kilo. O sea, es uno de los medicamentos que tiene el volumen de distribución más grande. ¿No? Quiere decir que prácticamente desaparece de la sangre cuando usa la mefloquina, ¿no? Habrá uno por cada molécula que esté en la sangre, digamos, hay 1400 en los tejidos, casi todo está en los tejidos. Y eso hace pues que la eliminación también sea larga, pues, más larga que acá todavía. Aquí la eliminación es de 291 horas, ¿no? O sea, ¿cuántos días? 12 días más o menos. Aquí la eliminación puede ser hasta 19 días, casi 20 días para que baje a la mitad de vía media de eliminación. ¿Ya? Entonces, esas son características importantes de estos medicamentos. Y después, cuando hablamos de prima quina, en la prima quina, ¿qué valoramos? ¿Qué variable está ahí que ven ustedes elevado, un poco alto? Porque el volumen de distribución es chiquito, miren. El volumen de distribución 8. Acá el volumen de distribución es 200, acá es 1000, acá es 8. Eso es un volumen normal. ¿En la vida media cuánto es? En horas. 8 horas. Normal, promedio. Entonces, ¿qué es lo que se valora un poco más de la primaquina y su metabolito? ¿Qué se valora un poco más? ¿Qué ven acá? AUC. ¿Qué es AUC? Área bajo la curva. Área bajo la curva, no está en inglés, porque la U es de under, ¿no? Under, ¿no? Área bajo la curva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de la primaquina? Porque tiene un área bajo la curva grande, que el medicamento también tiende a permanecer, ¿no?, en la sangre, ¿ya? Pero por razones un poco diferentes, porque aquí el volumen no es muy grande. ¿A dónde se va la primaquina? Se va al hígado. Y del hígado comienza a ser liberado, no de todos los tejidos como acá. Acá los medicamentos se van a todos los tejidos del cuerpo, sobre todo acá. Desaparecen de la sangre y se van casi a todos los tejidos del cuerpo. Aquí la primaquina no se va a todos los tejidos, se va un poco más al hígado y tiende a mantenerse entonces ahí también concentraciones más o menos altas en sangre. Área bajo la curva significa que mantenga concentraciones más o menos altas en la sangre. Y el artesunato tiene unas características más homogéneas, ¿no? Acá está el hidroartesunato, ¿no? Las concentraciones máximas no son muy altas, la vida media, ustedes, es en minutos, no pasa rápido. Sin embargo, esas concentraciones altas del inicio, concentraciones máximas del inicio, son bastante eficaces. O sea, el pico sérico es lo importante en el caso del artesunato. O sea, las concentraciones máximas que se alcanzan con la dosis que se da del medicamento. Esa es la clave, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver un poco acá. Esta línea roja, ¿qué representa? ¿Se acuerdan? Acá hay dos líneas rojas, ¿no? Eso significa la parasitemia. Esta parasitemia, ojo acá, esta línea roja, a diferencia de esta de acá, ¿cuál es más alta? ¿Panel A o panel B? El panel A tiene una parasitemia más alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hay muchos parásitos? Si es Falciparum falciparum, pero digamos que hay pues unos 100.000 por microlitro. La mefloquina puede matar a las formas sensibles, que están acá, y a las formas resistentes. La línea punteada es forma sensible y la línea continua es forma resistente. Pero cuando hay una parasitemia de 2 millones, cuando hay 2 millones, ¿qué hace la mefloquina? ¿Mata a quién? ¿Mata a quién? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Sensible. Pero las cepas resistentes no mueren, solamente disminuye la cantidad y luego se reproducen ahora cepas de Plasmodium resistentes a la mefloquina. El artesunato, ¿cuál es la diferencia que yo puedo ver al ojo con la mefloquina? La mefloquina sube rápido, pero sus concentraciones van bajando lentamente. El artesunato sube rápido y baja rápido, es un pico, ¿no? Su acción es rápida, ¿no? Es de corto tiempo, ¿no? De corto tiempo, pero es bastante eficaz. ¿Qué sucede con el artesunato si se da en una parasitemia muy grande? Como con la mefloquina, puede matar a las formas resistentes.
casi todas, pero se le pueden escapar algunas. Entonces, ¿qué dice nuestro esquema para tratamiento de malaria en niños? Que debemos combinar, ¿qué cosa? Artesunato y mefloquina. Con mefloquina. Cuando combinamos los dos, hace una parasitemia maldita, ¿no? De 2 millones, van a morir todos. Es sinergia, pues. ¿Sí? Entonces, el objetivo de combinar fármacos es sinergia. Conseguir actuar al mismo tiempo sobre el mismo bicho para matar. Efectos adversos, ¿no? ¿Cuál es el medicamento psiquiátrico? Eso es. ¿Te acuerdas? No te vas a olvidar más. Repite. Mefloquina. Es el medicamento psiquiátrico. ¿Qué es el psiquiátrico? ¿Ves? Para eso quieres conversar. Contraindicaciones en depresión. Acá está. Así es. Está contraindicado en la depresión, en la psicosis Y la y en esquizofrenia. el trastorno de ansiedad. En todo lo que son trastornos psiquiátricos está contraindicado la mefloquina. Aparte que puede producir alucinaciones, ansiedad, entonces insomnio, mefloquina. Esas precauciones hay que tener. Por suerte los niños no sufren mucho de esto, ¿no? Es más, esta depresión, psicosis, desorden de ansiedad es más propio de los adultos. No es que sea imposible en un niño, pero es más difícil, ¿no? La cloroquina es bien tolerada, hay que tener cuidado con la sobredosis. Hoy se han muerto con COVID por tomar mucha hidroxicloroquina, ¿no? Ahí sí es cierto, hay casos de gente que se ha automedicado pues, para evitar el COVID, ahí le ha quitado su hidroxicloroquina a los de lupus y se lo ha tomado. Se han muerto los dos, el lupus y se han muerto el pero así por esos casos. Real, lamentablemente, la angustia, ¿no? La ansiedad. Bueno, sulfadoxina, pirimetamina, contraindicada en gestantes, no se usa mucho. Artesunato, solamente intolerancia digestiva. Y primaquina, ¿cuál es la característica típica de la primaquina? ¿Anemia qué tipo? Hemolítica, por deficiencia de glucosa, 6, fosfato, deshidrogenasa. Esa es la característica típica. ¿Ya? Entonces, alofantrina, lumefantrina, eso no vamos a ver porque no se usa. Esto es americano, es una referencia norteamericana. Acá no usamos normalmente eso, ¿no? Se usa el esquema. Algunas ventajas. ¿Cuál sería la acción lenta? Dice acá. Dar tratamiento combinado protege a la acción lenta. ¿Cuál es la acción lenta? De los esquemas. De ese esquema, ¿cuál es la acción lenta? ¿Cuál es la acción lenta? Mefloquina. La primaquina, entre estos dos. De estos de acá, ¿cuál es el más rápido? Artesunato. Y los otros son de acción. Entonces, el tratamiento combinado protege a la droga de acción lenta. ¿Qué quiere decir que protege a la droga de acción lenta? ¿Cómo que lo protege? ¿Lo cuida? ¿Qué cosa? Compensa. La papacha. ¿Cómo Sí, que yo diría protege? Que compensar. compensa, ¿no? ¿Qué quiere decir que protege? A ver, ¿cómo lo entienden protege? En su eficacia. Así es. Está mojo hoy día, amenaza a probar, muy bien. Claro, protege contra la resistencia. Pues. ¿En qué va a consistir la protección? Que la droga de acción lenta, como veíamos acá, la droga de acción lenta más fácil que produzca resistencia. Entonces, la combinación con el otro protege contra que se genere resistencia, ¿no? Sobre todo a la droga de acción lenta. Ya, la transmisión malárica, ¿con quién tiene que ver? ¿Estamos conversando? Pero no conversamos mucho. ¿Quién favorece la transmisión malárica? ¿Cuál de las formas del Plasmodium es el que chupa, ¿no? Succiona el mosquito y después eso madura en su intestino, forma esporozoitos, trombozoitos, tontería, y le pica otro? ¿Cuál es esa forma que succiona el zancudo? Gametocito. La García también está allá, no quiere volver a ver a nadie acá, ni el curso, ni la infamia del profesor. ¿No? Ya, bueno, acá no lo vamos a ver, esperemos ya más en este curso. Tiene que ser así, ¿no, Alvarado? Tiene que ser así. Esperemos que así sea. Creemos que sí va a ser así. En casi todos los casos, ¿no? Bueno, que sea así. A ver, entonces, gametocida.
El gameto. El gameto es el que se succiona y sirve para extender el problema. Entonces, ¿quiénes son los gametocidas? Primaquina y el otro, artesunaz. Esos son los gametocidas. En la tabla inclusive dice los dos que son gametocidas, artesunato y primaquina. ¿Ya? Entonces, cuando dice acá que el tratamiento combinado reduce la transmisión malárica, ya pregunta para el examen, que también viene ya en el examen tan bonito, ¿no? Para marcarlo. Ahí puede decir, pues, ¿no? De los siguientes fármacos, reduce la transmisión malárica, o tiene la capacidad de reducir la transmisión malárica. Y puede decir ahí, letra A, quinina. Ese no es. Letra B, mefloquina. Tampoco, ¿cierto? Letra C, clindamicina. Todavía. No atraco, dice, no, ahora no me engañan. Dice, ¿no? García, ya solo una vez capan al chancho. Dice, una frase por ahí de popular. Claro. Letra D, nos quedamos en la C, clindamicina. Letra D, artesunato. Ese. Entonces así va a ser el examen. Ya tienen una pregunta por lo menos. Ojalá venga. Claro. 0.5. Cuenta. No, un punto. Son 20 preguntas. Son 20. Solo el último examen es de 25. ¿En tercera unidad? El último, no es tercera unidad, es todo el Y curso. para remate son las 5, esas 5 son para relacionar, creo. ¿Para relacionar? No. Sí, era para relacionar. Fueron más fáciles, era para relacionar. No, más fácil. Ya. Mejor no entramos en recuerdos tristes porque la compañera comenzaba a maldecirlo. Y ahora lo pasado pisado, ya. A ver, entonces, ya. Bueno, entonces, la reducción de la resistencia, todo lo que tiene que ver con resistencia. Estas son razones para tratar a la gestante, ¿no? De todas maneras hay que tratarla porque, igual que la tuberculosis, es mejor tratar que no tratar para evitar, pues, el daño al bebé, ¿no? Más tóxico el plasmodium o el mycobacterium para el bebé que no tratarlo, que darle los medicamentos, que pueden hacer algo de daño, pero peor es la enfermedad. Ya, el esquema ya lo conocen, ya, y un poco el fundamento de la combinación es la sinérgica. Y ya explicamos en qué consiste la sinérgica, y cuál es el rápido, y cuál es más lento, y cuál es el tisonticida hemático, ¿no? Y cuál es el tisular, ¿no? Entonces ahí se ayudan entre ellos. Y aquí igual, pues, ¿no? Artesunato, que es el más eficaz y veloz, los otros que son un poco más lentos. Se combinan inclusive dos gametocidas, y acá hay dos gametocidas, ¿no? Que además es esquizonticida, el mejor esquizonticida hemático que hay, y este que actúa a nivel del hígado. Siempre va primaquina. Eso a veces también preguntamos, ¿no? Yo creo que sí preguntamos, ¿no? Como para llenar, ¿no? El antimalárico que se usa tanto en el esquema para Vivax como para Falciparum es primaquina. El que se usa en ambos casos es primaquina. El que tienen en común, ¿no? Eso preguntamos en algún test. Bueno, es lo mismo, pero puesto en dosis de acuerdo a kilos de peso, cómo se dosifica, ¿no? Pero es igual con artesunato, mefloquina y primaquina. Y esto es lo que hay que acordarnos también, ¿no? Hay casos de Falciparum resistente. Aquí aparece justo la quinina, la clinda. Que dijimos ya, por eso que la clinda actúa igual que en la bacteria, pero un organelo diferente. Pero igual inhibe la síntesis proteica, igual tiene buena penetración. Entonces, para el resistente clinda y la primaquina, no puede faltar algo que actúe a nivel hepático. No nos quedamos sin algo que actúe a nivel hepático. ¿Ya? Bueno, estos son algunos esquemas que todos, miren, tienen derivados de artesunato, ¿no? Esto es niños y adultos con malaria no complicada, exceptuando las mujeres embarazadas del primer trimestre, entonces tienen que incorporar derivados de artemisina. Definitivamente el artesunato es un excelente medicamento para el tratamiento de la malaria, ¿no? Que viene con otros nombres, ya no importa, pero nosotros igual tenemos que pensar que hay que usar el artesunato. Y se usa por 3 días, y la dosis es de 4 miligramos por kilo, ¿no? En el caso de los niños más grandes, los mayores de 25 kilos, y en el menor de 25 kilos es 2,5 miligramos, ¿no?
Para los más grandes es 4 miligramos por kilo de peso. ¿Dónde está eso? Está por acá, creo, ¿no? Acá está. 4 miligramos por kilo, por día. Ese es artesunato para el niño, pero para el niño un poco más grande, digamos, ¿no? Para el niño un poco más pequeño, que pesa menos de 25 kilos, es 2,5 miligramos por kilo de peso, por día. Ya es más o menos de... Después de la clínica del choque, ¿no? La clínica del choque. Yo les hacía a veces mención, por ejemplo, dice malaria severa, ¿no? Shock, inconsciencia, coma, no sé qué. Acá dice hipoglicemia, 40 miligramos por decilitro. Pero la norma técnica peruana dice que la hipoglicemia, 60 miligramos por decilitro. ¿No? Y cuando hacíamos los casos, cuando hicimos los casos, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Cuánto es hipoglicemia en malaria? ¿Menos de 60 o menos de 40? Okay. Perú, pues. Menos de 60, estamos en Perú, tengo que hacer caso a Perú. De cierta forma es correcto. ¿Por qué razón? Porque esto es hipoglicemia, pero todavía no es una hipoglicemia tan severa, pero ya es hipoglicemia, ¿no? Esta es hipoglicemia para los americanos, porque esta es la que tiene más expresión. Acá el paciente ya está comatoso, ya está por convulsionar, ¿no? Pero como el americano tiene tecnología, tiene todo a la mano, pues lo va a manejar bien, que no sé cuánto. Acá si esperas a que baje a 40 ya se murió, porque mientras que consigue la dextrosa ya no hay ni dextrosa. Trae dextrosa y dicen, ¿dónde está? Busca. Y el paciente va a morir, ¿no? Mejor menos 60, ¿no? Por las condiciones en que trabajamos nosotros un poco, ¿no? Y ustedes saben que son reales, no es ninguna cuestión rara. Bueno, malaria grave es similar el tratamiento, sea falciparum o vivax. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno es más grave. No, en el manejo. En el manejo es similar, pero no es idéntico. No. Sí, cuando dices similar, quiere decir que es parecido, pero no idéntico. En malaria grave, falciparum, y en malaria grave, vivax, ¿usas artesunato en ambas, sí o no? Sí. Clean en ambas, sí o no? También. ¿Cuál es la diferencia? La primaquina. La diferencia la marca la primaquina, ¿no? La primaquina, esa es la diferencia, que es para el vivax, ¿no es cierto? O sea, le da más importancia a la fase de esquizontes que tiene el vivax en el hígado, ¿no? Le da un poco más de importancia a eso. Ya después está el tratamiento, ahí están las dosis, eso no lo vamos a mencionar, pero está para leer, no hay mucho que decir acá. Son 12 miligramos por kilo de peso, intravenoso separado por 12 y 24 horas, esto está escrito acá. Ahora, ¿en qué se diluye el artesunato? A diferencia de la mayoría de fármacos. Destroza. En dextrosa. Bueno, la mayoría se diluye en cloruro, pero el artesunato se diluye en dextrosa. También es una diferencia importante que se supone que la enfermera sabe. Si la enfermera está como ustedes que están recién llegando, se miran los dos y caballero dice, Con cloruro lo mezcla. tú debes saberlo. A ver, ¿Y qué pasaría si por error se pone cloro? la eficacia se reduce, precipita un poco más, se vuelve menos soluble. No se va a morir, pero la eficacia se reduce. Por si acá hay de dormir. Las medidas generales, ya estamos en la hora, un minuto, ya ténganlas en cuenta para lo de siempre, para los casos clínicos. No resolvemos con ustedes, pero con el Milson resuelven ustedes las medidas generales de la posición, de las secreciones, aspiración no enérgica, una sonda que ya le quieren llegar hasta la tráquea, hay un reflejo vagal ahí, ¿no? Y ese bradicardia, hay que tener cuidado, las secreciones nunca se aspiran de manera enérgica, ¿no? La posición, ¿no? Para que pueda alimentarse un poco mejor, inclusive ventilar un poco mejor. Puede ser nebulizaciones solo de solución salina para tratar de fluidificar secreciones. Bueno, ya el balance hídrico estricto, esto quiere decir sonda vesical, ¿no? El caricoma aislado es un paciente complicado, eso es el que está manejando. ¿En cuántas circunstancias se usa furosemida en una malaria grave? ¿En cuántos problemas de salud se usa furosemida? ¿En cuántos por lo menos? En 3 por lo menos, ¿no? Usas furosemida para revertir una insuficiencia renal aguda. ¿Dónde más usa furosemida? En edema. Para el edema por pulmón. Y usas furosemida si se te pasó la mano con el agua. Que a veces pasa, pero ya se le peta, el paciente queda medio delgado, está hinchado su cara,
hiciera hinchada y aparece panetón. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Demasiado líquido. Entonces, se puede reducir un poco, aparte de que suspende el fluido con flujo sanguíneo. Bueno, a ver, diferencia entre dopamina y dobutamina. Recordar y volver a vivir a veces. Recordar y volver a sufrir. A ver, ¿qué? Diferencia entre dopamina y dobutamina. Porque aquí dice que se puede usar drogas inotrópicas, dopamina, dobutamina. Quiere decir que ambas pueden ser inotrópicas. ¿Cuál es la diferencia entonces? A ver quién me dice, le pongo un punto más hoy en su examen. No sé cuánto sacaba, pero me dice, no, pero me dice. Repito. Diferencia entre dopamina y dobutamina. Diferencia, sí, igualdad es que las ambas son inotrópicas. Ya 2 puntos. Rápido, de verdad. 2 puntos, vamos. Hay premios ustedes que necesitan notas y salir rápido, temprano, varios. Y a 5 puntos, mujer, 5. Y a la cuarta parte de la nota entera, segura. No me acuerdo con la respuesta. A ver. Ya está el compañero. Capristán está pensando, a ver. La dobutamina no afecta a los receptores dopaminergios. ¿La qué? No afecta, la dopamina no afecta a los receptores dopaminérgicos, pero eso no tiene pues una afectación. Sí tienes algo de razón, pero no es la afectación. La estás buscando ahí. No, la tengo. La dobutamina puede provocar vasodilatación. Y la dopamina no. Ya, un punto te voy a poner por ahí. Un punto. A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues la práctica, pues la cosa aplicativa. La dopamina es inotrópico, es vasopresor, tiene una presión media. No le estoy. La dobutamina no es vasopresor. La dobutamina no es vasopresor. Y la dopamina sí, nada más. Nada más. La dobutamina no es vasopresor, solo es inotrópico. En cambio, la dopamina es vasopresor y es inotrópico. Eso es lo que no es muy difícil. Esa es pregunta de fármaco 3. ¿De fármaco? Claro. Definitivamente punto de fármaco. No, de que cuando usted nos enseña en los primeros en los primeros ciclos. Probablemente. No, sí, se ha dicho así, sí. tal cual. ¿no? En un video está, en un video dice está. a usted y entra por una oreja y sale por la boca, creo, porque no sé. Ya, Peláez. Sí, vamos a poner ahorita en la hoja Peláez que le vamos a poner puntos más, de todas maneras. Ya, y esto de acá no se olviden también, ¿ah? Ahí, a ver. A mí. Ese que me faltaba que me va a poner medio punto. Vamos a ver. Ya, a ver, acá. García y Peláez. Sí tiene razón, porque el medio estabas en el desastre. ¿Qué fue? Aquí en la visita hoy también le puse. No me acuerdo. Pero si este test es el primer test que hemos dado. Sí. Pensaba que algo anterior. Ya. Sí, pensaba que otra nota no se ve. Ya, vamos a ver. A ver. Ampolla de Stroza 33. ¿Cuál es el problema con la Stroza 33? ¿Cuál es el problema con la Stroza 33? Y con eso acabamos, ¿ya? Estamos en la hora. ¿Cuál es el problema con usar para la hipoglicemia Stroza al 33%? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿alguien que se acuerda? Así es. Se puede generar hipoglicemia rebote. ¿Por qué? A ver, si me dicen por qué, es porque también le pongo un punto aquí. Lo dime por qué. Porque me acuerdo el dicho, es verdad, pero es capaz un conocimiento de memoria. ¿Por qué? Tengo que apuntar aquí. Vamos a ir, creo que así, con estimulación. Sí, repite tu punto ganado. Pero es que tiene que ser lógica. Si es de Stroza 33, ¿no es cierto? Activa la secreción de insulina. O sea, como es una carga de glucosa tan hiperosmolar, muy concentrada, hace el páncreas libera insulina. Y si no tienes cuidado de controlar luego la glicemia, se va a ir otra vez al suelo de la glucosa. Medio punto cada. Ya.
Entonces Peláez y García quedan apuntados hoy día 1-1. Entonces nos quedamos.